Buenas tardes, bienvenidos, sean todos muy bienvenidos a la clase número 9 del Canto del Alma, que tenemos hecho en pequeñas partes con del libro El Canto del Alma, el del Rabbi Legiel Barlev. Vamos ahora con la división de las Sefirot. Ya hablamos en la clase anterior que las se dividían en estos conceptos para poderlo entender, ¿m? Para hacernos nosotros, los seres humanos, mucho más comprensible todos estos términos y todas estas cosas que a veces se nos escapan porque realmente son muy sutiles. Entonces, para poderlo entender, hasta que se van haciendo cada vez más de la tierra, utilizamos estos términos y estos planos que son como más fácil de entender. Bien, tenemos la división de la Sefirot. Hasta ahora hemos explicado el proceso de la creación de los entes existentes en términos de la Sefirot Keter, Jomá y Binah. Dijimos que estas sefirot representan el plano conceptual de pensamiento y planificación, que conforman un nivel más elevado en comparación con el nivel de la acción. Recordemos que no estamos hablando de una acción física material. El objetivo de la acción de las sefirot es sentar las raíces espirituales en la realidad. El objetivo de la acción de las sefirot es sentar las raíces espirituales de la realidad. Es decir, cuando un hombre quiere, planea o hace algo, todo eso tiene su raíz en el pensamiento de la creación. Estas tres sefirot proporcionan la raíz conceptual que aparece en el hombre, al tiempo que las demás sefirot otorgan las raíces que permiten continuar con el proceso. Tenemos Gesed, recuerdo que cuando hay dos E seguidas se acentúa la primera a nuestra izquierda. Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hot y Yesod. Las sefirot de la construcción y Malhut, receptora universal. Las sefirot de Keter, Josma y Binah son conocidas como las tres primarias, por ser las primeras y por ser las de mayor nivel. Las demás sefirot se denominan las 7 inferiores. En principio vamos a referirnos a estos dos grupos. De acuerdo con esta división, las tres primeras sefirot se ocupan del estadio del pensamiento y las 7 inferiores de la realización. En otras palabras, las tres primeras brindan las raíces del pensamiento y la planificación, y las inferiores, que son 7, las raíces de la acción. Para visualizarlo mejor, tomemos nuevamente el ejemplo de un hombre que desea construir una casa. Dicha voluntad incluye desde un comienzo todos los pasos que se llevarán a cabo en la construcción hasta sus últimos detalles. Como la sefirá de Keter representa el aspecto de la voluntad, todas las sefirot están incluidas en ella. Keter representa la voluntad. Todas las sefirot están incluidas en Keter. Tras la voluntad de construir la casa, es necesario un arquitecto para que planifique y haga el diagrama general de la misma, con sus respectivos pisos, secciones, dormitorios, etc. Esta es la dimensión de la sefirá de Jochma. Para continuar es necesario un ingeniero que debe llevar a la práctica lo descrito en el plano general del arquitecto. El ingeniero programa el tipo de materiales que deberá utilizar y sus cantidades. Esta es la dimensión de la sefirá de Binah. El ingeniero decide también si es posible implementar la idea del arquitecto y ya que las ideas son ilimitadas, muchas veces es imposible ponerlas en práctica en su totalidad. Por eso el ingeniero fija los límites de las ideas generales del arquitecto. Esta es en realidad la función de la sefirá de Binah. Siguiente paso, próximo, es realización. En el ejemplo anterior, los obreros y los distintos especialistas representan las 6 sefirot de Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod, que son llamadas sefirot de la construcción, o sea, de la realización. Quien entra en una casa y vive y hace uso de ella está reflejando el nivel de la sefirá de Malhut, quien recibe todo lo que tiene de las otras 9 sefirot y quien por sí misma nada posee. La sefirá de Da'at, conocimiento, sobre la que hablaremos más adelante, funciona como el contratista que imparte instrucciones a los obreros para que lleven a cabo lo estipulado por el ingeniero y el arquitecto. Acuérdense que a mí me encanta hacer la distinción entre conocimiento y sabiduría. Conocimiento es saber que el tomate es una fruta.
Sabiduría no utilizarla en una ensalada de verduras, digo, en una ensalada de fruta, porque si no, entonces, bien. En términos cabalísticos, la sefirá de Daat conecta la sefirot de Keter, Josma y Binah por un lado, con Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod por el otro. La sefirá de Malhut no es activa ni en la planificación ni en la realización. Ella solo recibe y no posee nada por sí misma. A la sefirá de Malhut se la compara con la luna. Así como ésta recibe la luz del sol, Malhut recibe su poder espiritual de las demás sefirot. Cuidado con no confundirlo con Yesod, que ahora lo explicaremos. La sefirá de Malhut conforma la raíz espiritual de todas las criaturas, actuando como conductora y receptora de todo lo que les llega. Es decir, las raíces espirituales que otorgan existencia y mantienen todas las partes de la realidad comienzan en la voluntad, Keter, y desde ahí se desprenden gradualmente a través de la sefirot, de acuerdo con un orden establecido hasta llegar a la sefirá de Malhut. La función de la sefirá de Malhut es traspasar a las criaturas toda la abundancia que llega a ella desde los niveles superiores. Cuanto más recibe el Malhut, más abundancia recibirán las criaturas. En resumen, hablaremos de tres grupos. Keter, Josma y Binah se refieren al pensamiento, concernientes al pensamiento. Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod, concernientes a la realización, y Malhut, que es concerniente a la recepción y el traspaso. Vamos a hablar ahora de las sefirot lineales y circulares. Hemos hablado dos clases antes, de providencia, justamente dos clases de providencia general y personal. Más adelante explicaremos la diferencia existente en el proceso de providencia y del poder directivo, que no es lo mismo. Providencia y poder directivo. Por el momento, señalaremos la relación que existe entre las sefirot lineales y circulares, con los dos tipos de providencia antes mencionados. Vamos a quedar bien y clara la idea. La providencia general es la influencia de la suma de todas las influencias que ejerce el Creador para que el mundo exista. O sea, para que éste tenga las condiciones indispensables que permitan la supervivencia de los seres creados y su servicio al Creador. Todas las leyes de la naturaleza y la totalidad de los sistemas conocidos o por conocer que posibilitan la subsistencia humana se encuentran incluidos en esta definición. La providencia general es la influencia de la suma de todas las influencias que ejerce el Creador para que el mundo exista, para que éste tenga condiciones indispensables para su subsistencia y supervivencia. Bien, la diferencia entre la providencia general y la personal reside en que la abundancia que llega a los seres creados por medio de la providencia general no depende de su servicio al Creador. Cuando un animal recibe su alimento de su debido tiempo, esto es independiente de si ha hecho méritos necesarios para recibirlo. Esto lo recibe por formar parte de la creación del Eterno, producto de su voluntad. A fin de que el ser humano, cúpido de la creación, dotado de libre elección, tenga las condiciones adecuadas para cumplir su servicio a Dios y pueda trabajar y conservar el jardín del Edén, Génesis 2.15, fueron creadas las leyes de la naturaleza. La raíz de toda esta realidad que no depende del servicio del Creador, sino que continúa existiendo aparentemente por sí misma, se basa en las sefirot circulares, aparentemente. Bien, recuerden que esta Kabbalah es muy antigua y que debemos un poquito cada uno con nuestro propio esfuerzo ir convirtiéndola en una Kabbalah para el siglo XXI, que no va a dejar de decir las mismas verdades, pero sí vamos a utilizar otras cosas. En las sefirot circulares, la forma en que una se desprende de la otra carece supuestamente de lógica, ya que, por ejemplo, la valentía evoluciona, que es Geburah, a partir de la bondad, Hesed, y la belleza, Tiferet, a partir de la valentía, que es Geburah, lo cual aparenta contradecir la base del poder directivo. Más precisamente, debido a que esta providencia no depende de los actos humanos, ni es alterada por ellos, las sefirot pueden emanar en un orden
que no requieren conexión entre las mismas. El ejemplo anterior puede ilustrar el modo en que una sefirá se desprende de la otra de un modo independiente del comportamiento de los seres creados. Tanto el arquitecto como el ingeniero y el contratista, cuando reciben sus directrices para hacer su trabajo, no les incumbe en absoluto quién habitará en esa casa. ¿Su función cuál es? Planificar, pues eso hace. Tampoco a los obreros que les incumbe quién va a vivir ahí, ni qué harán con sus vidas, porque ¿cuál es su función? Construir. En oposición a esto, al referirnos a las sefirot lineales, hablamos de un tipo distinto de providencia. La abundancia que llega a las criaturas a través de la providencia personal depende de su comportamiento, es decir, de su servicio a Dios. Pero la abundancia no llega a las criaturas de modo ilimitado, sino de acuerdo a los méritos que han logrado. ¿Vemos la diferencia entre la providencia general y la personal? La mayoría de las discusiones de la Kabbalah giran en torno a las sefirot lineales y la providencia personal, la cual depende del poder directivo que fue fijado en el pensamiento de la creación. Las raíces de estas leyes del poder directivo se encuentran en las sefirot lineales. El modo en que se desprenden una de la otra y su estructura difiere del modo en que las sefirot circulares, como veremos ahora a continuación. Ya sabemos que esto es muy lioso y que está hablando de lineales y circulares, son todas iguales. Despacio, cojamos las piezas del puzzle, mantengámoslas ahí, que ya irán encajando. Bien, para resumir el tema, diremos que existen dos clases de revelación de la voluntad divina. La primera es la providencia general, que se manifiesta a través de las sefirot circulares y que constituye, ya dijimos que las sefirot podrían utilizarse para otros muchos conceptos, constituyen la base de la abundancia general, que permite que el mundo exista independientemente del servicio al Creador por parte de sus criaturas. La segunda forma es la que se revela la voluntad divina, es por medio de la providencia personal y se expresa a través de las sefirot lineales, que son la raíz de la abundancia que llega a las criaturas por el mérito de su servicio a Dios. Por eso hablamos, cuando alguien recibe algo y no lo ha merecido, hablamos del pan de la vergüenza, que no ha habido mérito ninguno para esto, ¿vale? Bueno, pues con este pequeño cuadrado podemos ver cómo son las sefirot para comprender sus funciones y para qué sirven y cómo se expresan y cómo se concatenan. Tenemos a Keter, ¿recuerdan? Osma, Binah, Hesed, Geburah, Da'at, que algunos autores cabalistas no lo consideran una sefirá, perdón. Tiferet, Hod, Nesat y Esot, y nuestra querida Malchut, la receptora de todo. Lo dejamos aquí y continuamos a una siguiente lección.